¿Alguna vez te has preguntado cómo reconocer a un verdadero profeta de Dios? En un mundo lleno de voces, visiones, sueños y proclamaciones espirituales, ¿cómo saber quién realmente ha sido marcado por el Creador? La Biblia nos muestra que Dios no envía a sus mensajeros vacíos ni sin respaldo. Cuando Él llama, también sella. Y esos sellos no son visibles al ojo humano, pero su poder se manifiesta con claridad en el Espíritu y en la verdad. Muchos dicen hablar de parte de Dios. Muchos aseguran tener un llamado, una visión, una palabra. Pero ¿qué distingue al verdadero profeta del impostor? ¿Qué señales, qué evidencias espirituales Dios coloca sobre aquellos que Él escoge para hablar a su pueblo? Jeremías fue perseguido. Elías se sintió solo. Amós fue rechazado por no pertenecer a la escuela de los profetas. Y sin embargo, todos llevaban algo en común: el sello divino. Y si te dijera que la Biblia revela 7 marcas claras que Dios coloca sobre sus profetas auténticos, no son dones aparentes ni títulos humanos, son señales profundas, muchas veces dolorosas, pero inconfundibles. ¿Tienes el valor de conocerlas? Porque una vez que sabes reconocerlas, jamás verás a un profeta de la misma forma otra vez. Quédate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu discernimiento espiritual para siempre. Desde el principio de las Escrituras, vemos que Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. En tiempos de crisis, idolatría o confusión, el Eterno siempre levantó voces, hombres y mujeres, para proclamar su verdad. Pero también dejó claro que no todos los que hablaban en su nombre eran enviados por Él. En Jeremías 23:21, Dios declara con firmeza: «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Esta advertencia nos revela algo muy serio. No todo el que habla de parte de Dios ha sido sellado por Él. El primer sello que Dios coloca sobre sus verdaderos profetas es la separación divina. Antes de que Jeremías pronunciara una sola palabra, Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Este llamado no es resultado de elección humana ni de preparación académica. Es un acto soberano de Dios, quien aparta a sus profetas incluso antes de nacer. Esta separación no solo es espiritual, sino también práctica. Moisés fue separado del palacio de Faraón, Eliseo dejó el arado y Pablo fue retirado del farisaísmo para un encuentro radical con Cristo. El verdadero profeta siente desde lo profundo que no pertenece a este mundo. Su vida es marcada por la soledad, la diferencia y muchas veces el rechazo. El precio del llamado es alto, pero lleva la marca del Altísimo. El segundo sello es la carga del mensaje divino. No es una idea, no es una inspiración momentánea. Es un peso en el alma que arde como fuego. Jeremías lo describió así: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Jeremías 29. El verdadero profeta no elige cuándo hablar, ni qué decir. Él es impulsado por el Espíritu, aun cuando el mensaje lo lleve a persecución, soledad o lágrimas. Esta carga no se puede contener ni ignorar. El falso profeta busca audiencia. El verdadero lleva un peso que no puede silenciar. El tercer sello es la fidelidad absoluta a la palabra de Dios. No hay mezcla, no hay adaptación a las modas del pueblo ni a los intereses de los poderosos. En Ezequiel 2:7, Dios dice: «Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes». El profeta verdadero no mide su éxito por la cantidad de personas que lo escuchan, sino por la obediencia al mensaje que le fue confiado. Su misión no es complacer, sino confrontar. No suaviza la verdad para no herir sensibilidades.
proclama lo que Dios dice, con temor reverente, sabiendo que dará cuentas ante el trono del Altísimo. El cuarto sello es la evidencia de oposición espiritual. Todo verdadero profeta será perseguido. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 5:12. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El enemigo sabe que una voz profética puede despertar una generación, destruir fortalezas y quebrar yugos. Por eso, se levanta con furia contra aquellos que tienen el sello de Dios. La oposición puede venir de líderes religiosos, del gobierno, de la propia familia o incluso de la iglesia institucionalizada. El profeta no busca conflictos, pero los atrae por causa de la verdad. Esta marca de oposición confirma que su mensaje no viene del hombre, sino del cielo. El quinto sello es la intimidad con Dios y el acceso a lo secreto. En Amós 3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El verdadero profeta no depende de información externa, vive conectado al cielo. Su corazón arde en la presencia de Dios y en lo secreto recibe instrucciones, visiones y palabras que no pueden ser entendidas por todos. Daniel, por ejemplo, fue llamado muy amado por el cielo, Daniel 9:23, y recibió visiones que aún hoy estremecen. Esta intimidad no se conquista por métodos humanos, sino por una vida de rendición, ayuno, oración y comunión constante. Es en el altar personal donde nace la voz profética verdadera. El sexto sello es la manifestación de frutos y no solo dones. Jesús advirtió en Mateo 7:15-20 sobre los falsos profetas y dijo: por sus frutos los conoceréis. El verdadero profeta no vive en escándalo, no ama el dinero, no busca fama. Su vida refleja el carácter de Cristo. Puede tener visiones, pero también tiene humildad. Puede hablar en lenguas, pero también camina en santidad. El Espíritu Santo no solo lo usa, también lo transforma. Los dones pueden ser imitables, pero el fruto es resultado de una vida crucificada. El verdadero profeta no busca ser seguido, sino que otros sigan a Cristo. Y finalmente, el séptimo sello es el respaldo sobrenatural de Dios en su ministerio. Esto no significa fama o plataformas grandes, mas sí una evidencia clara de que el cielo aprueba lo que hace. Puede ser una palabra que se cumple, una sanidad, una transformación espiritual profunda en quienes lo oyen o una revelación que toca el alma. En Marcos 16:20 vemos que el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. El respaldo divino no siempre será visible a todos, pero será real y constante. Es como un sello invisible que abre puertas, da autoridad y desarma argumentos. Cuando un profeta verdadero habla, los cielos se mueven y los corazones tiemblan. A lo largo de toda la Biblia, vemos estos sellos repetirse en los hombres y mujeres que Dios eligió. Moisés fue separado en el desierto. Isaías fue marcado por la visión del trono. Jeremías lloró por su pueblo. Elías desafió reyes. Juan el Bautista vivió apartado, comiendo miel silvestre y denunciando pecados. Y Jesús mismo, el profeta supremo, fue despreciado, traicionado, crucificado, pero resucitó con gloria, dejando claro que el sello de Dios es eterno y poderoso. Estos 7 sellos no se compran, no se enseñan en seminarios, no se heredan. Se reciben en la intimidad con Dios, en la cruz diaria, en la renuncia, en la fidelidad al llamado. Son señales que el cielo reconoce y que el infierno teme. Por eso discernirlos es vital, porque no basta hablar bonito ni tener multitudes. Lo que realmente importa es si Dios ha puesto su sello sobre ti. Ahora que conoces los 7 sellos que Dios coloca sobre sus verdaderos profetas, queremos escuchar de ti. ¿Alguna vez sentiste uno de estos sellos en tu propia vida? ¿Has sido testigo del llamado profético en alguien cercano? Comparte tu experiencia en los comentarios,
porque tu testimonio puede ser la respuesta que otro hermano en la fe está buscando hoy. La Biblia nos enseña que nuestros testimonios tienen poder. En Apocalipsis 12:11 se dice claramente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, fortaleces a otros, inspiras fe y alimentas la esperanza de quienes están en lucha. Tal vez lo que viviste en secreto es justo lo que alguien necesita leer para creer nuevamente. No tengas miedo de escribir tu historia. Cada palabra cuenta. Tal vez estás pasando por el fuego del rechazo, de la soledad, o sintiendo el peso de una palabra divina que no puedes callar. Escríbelo. Aquí somos una comunidad guiada por el Espíritu, sedienta de verdad y de edificación mutua. Juntos aprendemos, discernimos y crecemos. Tu participación aquí es más que bienvenida, es necesaria. Así que cuéntanos, ¿cuál de estos 7 sellos ha marcado tu vida? Una de las estrategias más sutiles del enemigo es disfrazar la mentira de verdad. A lo largo de los siglos, han surgido muchas ideas equivocadas sobre lo que significa ser un profeta de Dios. Algunos piensan que un profeta es simplemente alguien que predice el futuro. Otros creen que todo el que habla con autoridad o tiene carisma está automáticamente ungido por el Espíritu. Pero la Biblia es clara. No todo el que dice, así dice el Señor, ha sido enviado por Él. Uno de los mitos más peligrosos es creer que los verdaderos profetas siempre serán populares y escuchados por todos. La realidad bíblica es exactamente la contraria. Jesús dijo en Lucas 6:26, «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Los verdaderos profetas no buscan la aprobación de las multitudes. Ellos confrontan, incomodan, sacuden estructuras. Por eso, a menudo son rechazados, perseguidos y hasta silenciados. Otro error común es pensar que todo profeta debe operar con señales visibles o manifestaciones sobrenaturales constantes. Pero Jesús nos advirtió en Mateo 7:22-23 que muchos harán milagros en su nombre y aún así Él les dirá, «Nunca os conocí». No son los milagros los que autentican a un profeta, sino su fidelidad a la palabra, su carácter, su fruto. Un profeta verdadero puede vivir en los secretos sin aplausos ni luces, pero su voz tendrá el respaldo del cielo. También se ha propagado la falsa creencia de que el don profético puede ser activado por métodos humanos, como cursos, imposiciones de manos o decretos automáticos. Pero en 2 Pedro 1:21 se nos dice, «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». El profeta no se hace, nace del llamado divino, es separado, moldeado por el fuego y sellado por el Espíritu. Es hora de discernir, de poner a prueba los espíritus, como enseña 1 Juan 4:1. Porque no todo lo que brilla es oro, y no toda voz fuerte viene del cielo. El profeta verdadero lleva el sello invisible del Altísimo, y su vida lo demuestra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la figura del profeta ocupa un lugar central en la narrativa divina. El profeta es la voz del cielo en medio del caos de la tierra. Es el instrumento escogido por Dios para revelar, corregir, advertir y consolar. Pero, ¿quién se atreve a cargar con tal responsabilidad? ¿Quién puede resistir al fuego que arde en el corazón de quien ha oído al Eterno? No es un título, no es una función humana. Es una comisión celestial, sellada con marcas inconfundibles. El primer sello que exploramos es la separación divina y encontramos su ejemplo más claro en Moisés. Aunque criado en el palacio de Faraón, Moisés no fue formado por Egipto, sino en el desierto. Fue apartado no solo físicamente, sino espiritualmente.
En Éxodo 3, el encuentro con la zarza ardiente marcó un antes y un después en su vida. Dios lo llama por nombre, Moisés, Moisés. Éxodo 3:4, y le ordena quitarse las sandalias, señal de que estaba pisando terreno sagrado. Esa separación no fue simbólica, fue radical. Dejó su zona de comodidad y fue enviado como libertador. Todo profeta verdadero es separado del sistema, del pecado, de la ambición personal, para estar exclusivamente al servicio del Señor. El segundo sello, la carga del mensaje divino, se hace evidente en la vida de Jeremías. En el capítulo 1, él expresa su inseguridad por ser solo un muchacho, pero Dios lo interrumpe. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Luego le toca su boca y le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esta carga, este fuego interno, acompañó a Jeremías toda su vida. Fue golpeado, encarcelado, rechazado por su propio pueblo, pero jamás dejó de hablar lo que Dios le ordenaba. En Jeremías 29, él mismo dice que trató de callar, pero no pudo. Su interior ardía como fuego. El profeta no puede escapar de su llamado, porque la carga es más fuerte que él. El tercer sello es la fidelidad absoluta a la palabra. En tiempos del rey Acab, el profeta Micaías fue uno de los pocos que no se dejó llevar por la presión del sistema. En 1 Reyes 22, todos los profetas decían al rey lo que él quería oír. Pero cuando se le pidió a Micaías que hiciera lo mismo, él declaró, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. 1 Reyes 22:14. Esa fidelidad le costó la prisión, pero su alma estaba en paz porque había obedecido al cielo. Este sello separa al verdadero profeta del adulador religioso. El verdadero no teme al rey ni al sacerdote, teme al Señor. El cuarto sello, la oposición espiritual, lo vemos con intensidad en la vida de Elías. En 1 Reyes 18, él desafía a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Su valentía no era humana, era el resultado de un respaldo espiritual real. Pero después de esta gran victoria, Jezabel lo amenaza y Elías huye al desierto con deseos de morir. ¿Cómo puede un hombre que acaba de ver descender fuego del cielo sentirse así? Porque la batalla espiritual es intensa y la oposición no se limita a lo físico. El profeta es un blanco constante del enemigo. Sin embargo, aún en su cueva, Dios le habló con voz suave. Elías no fue desechado, fue fortalecido, y ese encuentro en lo secreto renovó su llamado. Este sello nos recuerda que la oposición no es señal de fracaso, sino de que el mensaje es verdadero. La intimidad con Dios, el quinto sello, es una característica innegociable. Daniel fue un profeta en medio de una cultura pagana, rodeado de idolatría y presión política. Pero en Daniel 6:10 leemos que oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa vida de intimidad le permitió interpretar sueños, ver visiones y recibir revelaciones sobre el fin de los tiempos. Pero más allá de sus dones, lo que lo distinguía era su relación con Dios. En Daniel 9:23, el ángel Gabriel le dice, «Tú eres muy amado». Esa frase no se gana por talento. Se revela a quienes caminan cerca del corazón del Padre. El sexto sello, el fruto visible de una vida consagrada, lo vemos en Juan el Bautista. En Mateo 3, Juan no aparece con ropas finas ni rodeado de palacios. Su estilo era tosco, su mensaje duro. Arrepentíos. Mateo 3:2. Y sin embargo las multitudes acudían a él. ¿Por qué? Porque aunque no hacía señales milagrosas, su vida era coherente. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Su santidad, su entrega total, su negación del yo, lo convirtieron en el heraldo perfecto del Mesías. Hoy muchos buscan profetas espectaculares,
pero se olvidan que el mayor de ellos vivía en el desierto, alimentándose de langostas y miel. Finalmente, el séptimo sello, el respaldo sobrenatural de Dios. No se trata solo de profecías cumplidas o milagros visibles. El respaldo divino se manifiesta en cómo la palabra del profeta produce transformación. En Hechos 2, Pedro se levanta después del derramamiento del Espíritu y predica con poder. Aquel hombre que antes había negado a Jesús ahora se convierte en instrumento para que 3000 almas se conviertan. Ese día, su voz tenía respaldo celestial. ¿Qué cambió? El sello del Espíritu Santo estaba ahora sobre él. Apocalipsis 7 habla de siervos que reciben el sello de Dios en sus frentes. Esta es una señal de propiedad, protección y propósito. En contraste, Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia, símbolo de engaño, control y rebelión. En los últimos tiempos, discernir entre el verdadero profeta y el falso será vital. Por eso, necesitamos reconocer los 7 sellos del cielo: separación, carga, fidelidad, oposición, intimidad, fruto y respaldo. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Solo existe el camino estrecho que conduce a la verdad. Y este camino fue recorrido por todos los verdaderos profetas. Isaías, cuando vio el trono de Dios en Isaías 6, clamó: «¡Ay de mí, que soy hombre inmundo!». Antes de proclamar, necesitó ser purificado, y fue solo después de que el carbón encendido tocó sus labios que pudo decir: «Heme aquí, envíame a mí». Ningún profeta surge de la nada, todos pasan por el altar, todos son transformados antes de ser usados. Por eso, antes de oír o seguir cualquier voz profética, necesitamos preguntar: ¿esa persona lleva los sellos de Dios? Y aún más, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir bajo esos sellos si Dios nos llama? Porque los sellos son gloria, pero también cruz, son honra, pero también lágrimas. Y solo quien ama más a Dios que al mundo puede soportarlos hasta el fin. Conocer los 7 sellos que Dios pone sobre sus verdaderos profetas no es solamente una revelación espiritual profunda, sino también una guía poderosa para nuestra vida cristiana cotidiana. Porque aunque no todos seremos llamados a ser profetas como Isaías o Elías, todos somos llamados a vivir con discernimiento, obediencia y fidelidad. Y esos mismos sellos que Dios usa para autenticar a sus siervos también nos invitan a reflexionar sobre el tipo de relación que llevamos con Él. El primer sello, la separación, nos enseña que Dios no obra en lo común, sino en lo consagrado. En un mundo lleno de distracciones, modas y pensamientos contrarios a la palabra, cada creyente debe preguntarse: ¿he sido apartado para el propósito de Dios? ¿O sigo viviendo como todos los demás? En la vida diaria, esto se refleja en nuestras decisiones, amistades, hábitos y prioridades. Separarse no significa volverse raro o inaccesible, sino vivir para agradar al Señor antes que al mundo. El segundo sello, la carga del mensaje, aplica directamente a nuestra misión como hijos de Dios. Quizá no tengamos un llamado profético específico, pero todos hemos recibido el mandato de compartir la verdad del Evangelio. ¿Te pesa el corazón cuando ves a tu familia alejada de Dios? ¿Sientes urgencia cuando sabes que un amigo está viviendo sin esperanza? Esa carga es parte de lo que Dios deposita en cada creyente sensible a su voz. No se trata de presionar, sino de responder al fuego interno que el Espíritu enciende. La fidelidad a la palabra, tercer sello, es clave en un tiempo donde muchas voces intentan suavizar la Biblia, adaptarla a los gustos modernos o incluso contradecirla con falsas doctrinas. Ser fiel a la palabra significa vivirla, no solo predicarla. En lo cotidiano, esto implica decir la verdad cuando es más fácil mentir, rechazar el pecado aunque todos lo aprueben y defender principios bíblicos sin temor al qué dirán.
Un cristiano fiel no negocia la verdad, aunque eso le cueste popularidad o comodidad. El cuarto sello, la oposición espiritual, no es algo que buscamos, pero es una señal de que vamos por el camino correcto. Si todos nos aplauden, si nunca enfrentamos resistencia por nuestra fe, quizá es hora de evaluar si realmente estamos incomodando al sistema del enemigo. Jesús fue claro: si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Juan 15:20. En la vida diaria esto puede reflejarse en burlas, rechazos, puertas cerradas o ataques injustos. Pero no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo nos fortalece en medio de toda oposición. El quinto sello, la intimidad con Dios, es el motor de toda vida cristiana genuina. No hay fuego sin altar, no hay revelación sin comunión. Muchos creyentes se frustran porque no oyen la voz de Dios, pero no pasan tiempo con Él. ¿Cómo esperar dirección sin buscar su presencia? En México, donde tantas influencias espirituales falsas circulan, el cristiano necesita discernimiento, y eso solo se obtiene en la intimidad con el Padre. Orar, ayunar, leer la Biblia, adorar en lo secreto, ahí se fortalecen los que quieren ser usados por Dios. El fruto del Espíritu, sexto sello, es lo que da credibilidad a nuestro testimonio. Podemos hablar bonito, tener conocimiento bíblico, incluso dones, pero si no hay amor, humildad, dominio propio y carácter firme, todo lo demás se cae. La gente no se convence solo con palabras, sino con actitudes. ¿Qué ven tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo en ti? ¿Ven a Cristo o ven una contradicción? Vivir con fruto espiritual es una decisión diaria. No se logra de un día para otro, pero sí se construye con cada paso obediente. Y el respaldo de Dios, séptimo sello, también es una promesa para los que viven en obediencia. Tal vez no veas milagros espectaculares cada semana, pero verás cómo Dios te respalda en momentos clave. Una palabra que compartes en el momento justo. Una oración que trae consuelo. Una decisión guiada por el Espíritu que evita una caída. Esos pequeños milagros diarios son la evidencia de que el cielo camina contigo. Así que la aplicación práctica de este mensaje no es solo identificar a los verdaderos profetas, sino dejar que esos mismos sellos moldeen tu vida cristiana. Pregúntate: ¿estoy apartado para Dios o dividido entre dos caminos? ¿Tengo pasión por compartir su mensaje? ¿Soy fiel a su palabra? ¿Soporto la oposición con firmeza? ¿Busco su presencia en lo secreto? Mi vida da frutos. Siento su respaldo en lo que hago. No necesitas ser un profeta para vivir como uno. Solo necesitas decidir cada día que tu vida será una señal viva de que Dios sigue hablando, obrando y levantando siervos verdaderos en esta generación. Ignorar los sellos que Dios coloca sobre sus verdaderos profetas no es un simple error teológico. Es una puerta peligrosa que puede conducir al engaño, al desvío espiritual y, en muchos casos, a la perdición. En un tiempo como el nuestro, donde muchas voces compiten por atención y supuesta autoridad, el discernimiento se vuelve una necesidad urgente, porque no todo lo que suena espiritual viene del Espíritu de Dios, y no todo el que habla con el lenguaje del cielo ha sido enviado desde allí. Jesús mismo lo advirtió con fuerza en Mateo 24:11, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esta no es una posibilidad lejana, es una realidad presente. Vivimos días donde el nombre de Dios es usado para manipular, el púlpito se convierte en plataforma de egos y las emociones sustituyen la verdad. Por eso, despreciar o minimizar los sellos del verdadero profeta es como apagar la alarma antes del incendio. La palabra también advierte en Jeremías 5:31. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Y qué harán cuando llegue el fin?
Esta es una de las declaraciones más impactantes del Antiguo Testamento. El problema no es solo el falso profeta, es el pueblo que lo acepta porque le dice lo que quiere oír. Cuando el corazón del creyente se acostumbra al engaño, deja de reconocer lo verdadero. Y no solo hablamos de los que oyen falsos mensajes, sino también de aquellos que rechazan la voz del verdadero profeta por causa de su dureza, su sencillez o su falta de espectáculo. Muchos no aceptan una palabra de corrección si no viene acompañada de carisma, luces y espectáculo. Pero así como rechazaron a Elías, a Juan el Bautista y hasta a Jesús mismo, hoy siguen despreciando lo que viene del cielo simplemente porque no se ajusta a sus expectativas humanas. La consecuencia de esta actitud es seria. En 2 Crónicas 36:16 se relata: hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es una frase temible, y no hubo ya remedio. Eso nos muestra que hay un límite para la paciencia de Dios, y cuando ese límite se cruza, la consecuencia es inevitable. Pero esta advertencia no es solo para el pueblo. También es para los que se atreven a hablar en nombre del Señor sin llevar sus sellos. En Ezequiel 13, Dios se dirige a los falsos profetas con severidad. Ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y nada han visto. Víctor 3. Y más adelante declara: mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. B.9. Dios no tolera el uso fraudulento de su nombre. Quien se atreve a profetizar sin haber sido llamado, sin llevar sus sellos, se expone a juicio. Así que esta es la verdad. Ignorar los sellos de Dios abre puertas al error, debilita la fe auténtica y expone al creyente a la confusión espiritual. Pero aún hay tiempo para despertar, discernir y volver al diseño original de Dios. Aún hay tiempo para cerrar el oído a las voces seductoras y volver el corazón a la voz del buen pastor. Hebreos 3:15 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es una advertencia, pero también una invitación. Si hoy reconoces que has sido ligero en tu discernimiento, que has preferido lo agradable a lo verdadero, o incluso que has cerrado el oído al mensaje profético que Dios ha querido enviarte, arrepiéntete. El Señor sigue hablando. Él sigue sellando a sus siervos y aún hay oportunidad para alinear tu vida con su verdad. Porque los verdaderos profetas no vienen a entretener, sino a preparar al pueblo para lo que viene. Y lo que viene será glorioso para los que escuchan y peligroso para los que ignoran. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay un propósito divino sobre tu vida. Dios está levantando una generación que no se conforma con lo superficial, que no busca aplausos, fama ni emociones pasajeras, sino que anhela verdad, fuego y propósito eterno. Hoy escuchaste sobre los 7 sellos que Dios pone sobre sus verdaderos profetas. Y tal vez descubriste que algunos de esos sellos ya están presentes en ti. Tal vez has sido apartado, has sentido el peso de un mensaje, has vivido oposición sin entender por qué. Tal vez el cielo ya marcó tu vida y es tiempo de responder. No te calles, no huyas, no ignores lo que el Espíritu Santo está despertando en ti. Este es el momento de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser obediente, porque cuando Dios llama, Él capacita, y cuando Él sella, el infierno tiembla. Te invito a compartir este mensaje con alguien que necesita discernir la voz de Dios en medio del ruido. Deja tu comentario, comparte tu experiencia y sobre todo, busca la presencia de Dios como nunca antes, porque aún hay profetas que el mundo no ha visto, y quizá uno de ellos eres tú.